Gracias por continuar con su sintonía en su programa Que no te lo cuenten. Hoy tenemos una cápsula especial porque han surgido muchas dudas en dos temas legales que me gustaría tratar de la mano de mi gran amigo abogado Sergio, que son básicamente a raíz de los cuestionamientos que le están haciendo a la señora Gloria Reyes y a raíz de la lamentable situación que está sucediendo en Ucrania y las acusaciones de crímenes de lesa humanidad, cuál es el organismo pertinente para tomar cartas en el asunto y cuál es el proceso y de qué estamos hablando cuando hablamos de crímenes de guerra, genocidio o crímenes de lesa humanidad. Buenas noches, Sergio. Buenas noches, querido hermano Eric. Buenas noches, público de Que no te lo cuenten. Para mí, como siempre, un grato honor estar aquí en mi casa, contigo y con Lisa. Y no, de verdad, como tú señalas, nosotros aquí en República Dominicana no estamos acostumbrados a este tipo de cuestionamientos a un funcionario público que debería de ser la regla más normal en democracia. O sea, estamos hablando de que se interpele a un funcionario no tiene nada de grave. Y en este caso se está hablando de interpelar a la licenciada Gloria Reyes a raíz del escándalo que se ha producido con el tema de Supérate. Sin embargo, tengo que señalar, como yo lo veo, que lo estoy planteando, es una opinión, primero que creo que el enfoque ha estado contaminado por el tema político. Y lo contaminó el Partido de Liberación Dominicana en una posición que creo que fue errónea, porque solamente se refirió a ella, cuando ese organismo tiene una conformación en donde está también vinculado el Gabinete de Políticas Sociales, que encabeza Tony Peñaguaba, y también la administradora de subsidios sociales. Sin embargo, todo se enfocó a ella, y yo creo que tiene mucho que ver por una razón política. Que es en la discusión que ella tuvo con la licenciada Margarita Cedeño, en donde básicamente entraron en un tú a tú. Y la respuesta también que ella ha dado ha sido política, cuando ella pide una auditoría de la gestión completa desde el 2012 hasta acá. Ella está en el derecho de hacerlo, pero se supone que es algo normal que no debería de hacerse en el contexto de esta confrontación. Mi percepción particular, con lo que he visto en la prensa, es que ella está ajena a la comisión del fraude, como se ha querido insinuar. Yo creo que es una funcionaria honesta, creo que está haciendo un gran trabajo, pero que ella rinda cuentas no tiene nada de malo y es un deber ante cualquier legislador. Y como dije, la denuncia del PLD hubiese sido más fuerte si hubiese vinculado a los otros actores que tienen que ver con ese tema. Mira, Sergio, yo veo muy positivo que en la República Dominicana se empiecen los procesos de interpelación a los funcionarios, porque es el Congreso es un contrapeso fiscalizador del Poder Ejecutivo. Y en Estados Unidos esto es normal. Y ellos, en el Congreso americano, no solo llaman a interpelar a los funcionarios, también llaman empresarios, como lo vimos en su momento con el caso de Facebook. Porque todo lo que afecta a la vida nacional dominicana, el Congreso tiene que velar y entender qué está sucediendo, y si lo que está sucediendo va de la mano con los mejores intereses de los ciudadanos dominicanos. Sí, y como tú bien sabes, y estábamos conversando fuera de cámara, uno de los vicios del sistema presidencialista es precisamente eso. Tú que tuviste la oportunidad recientemente de conversar en Chile con uno de los representantes del Partido Laborista en Inglaterra. Jeremy Corbyn. Sí, básicamente hablaste de cómo funciona la política en un sistema parlamentario donde el primer ministro tiene que ir a dar y explicar paso por paso con lo que está, con cómo se están manejando los recursos públicos y cualquier tema de interés. En nuestro país, que hay un sistema presidencialista, esa división de poderes no exime al Congreso de ese rol fiscalizador que tú señalas. Y sí, tiene derecho a hacerlo. Lo que a mí me gustaría es, como conocedor o como aspirante a conocer la administración pública, que sea algo normal en la administración pública dominicana, que se entienda que quien tiene una función pública tiene que rendir cuenta y que los políticos entiendan que al margen de la bandería partidaria tienen que asumir el tema con responsabilidad, que es algo que no he visto en este caso, cuando la denuncia, como te dije, se la hace a ella como funcionaria.
y no y al no gabinete completo. al gabinete completo, porque no se ve entonces que es un deseo de que se esclarezca la cosa, sino de un tema de revancha política. ¿Sabes, Sergio, que me llamó la atención? Que incluso me parece que ella envió una carta diciendo que ella iba si la interpelaban. Sí, a mí no me gustó desde el punto de vista, a mí no me gustó la carta. Entiendo que fue positivo el ella decir que va, que no tiene nada que hacer, pero ya los otros elementos a mí particularmente no me gustó. Sí me gustó el hecho de que ella dijera yo estoy dispuesta a ir y a presentar los documentos, pero creo que el otro elemento es un poquito dramático y es parte de nuestra cultura política que entiendo debe de superarse. Bueno, veamos cómo se da este desenlace y sería positivo que ella vaya, pero no es por el caso de que Gloria Reyes vaya al Congreso, es para empezar a crear la cultura de que los funcionarios públicos tienen que rendir cuentas por todas las acciones que ellos cometen. Y mira, yo tengo testimonios. A favor, o sea, y no significa que sea mala, claro, pero entender bajo qué criterio se toma una decisión. En el caso de ella, yo he visto muchas de las políticas sociales que debo de decir que uno de los programas que ha tenido mayor impacto en la reducción de la pobreza ha sido Progresando con Solidaridad y Supérate, o sea, esa continuación, y la continuación que se ha venido dando creo que incluso es superior en algunos aspectos. Entonces el otro tema que tú me habías abordado fuera de cámara tiene que ver con el tema de Rusia y Ucrania. Yo quiero saber, Sergio, la semana pasada vimos acusaciones de crímenes de guerra, masacres, y vemos países que están llamando a que se haga justicia. Entonces, pero que yo quiero entender, la ONU, ¿cómo funciona? ¿Cómo hace el levantamiento? ¿Quién es responsable? ¿Cuáles son los tribunales que ejercen? ¿Y cuáles son los países con la autoridad para hacer que esto se cumpla? Porque, por ejemplo, en el caso de Rusia, estamos hablando de un país que tiene poder de veto. Mira, en el caso del derecho internacional público, hay tratadistas que incluso dicen que no es derecho, porque no hay un organismo realmente represor para hacer cumplir las decisiones. Eso es lo primero. Y va a depender siempre de la voluntad de los estados. La comunidad internacional organizada, cuyo primer gran preludio fue la Sociedad de las Naciones, que fracasó, Sociedad de las Naciones que crea el presidente Wilson, fracasa precisamente por la fuerza que tienen algunos actores. La continuación que viene a ser la Organización de las Naciones Unidas también tiene un problema original, y es que su conformación no es democrática. Y tú tienes 5 países que son miembros permanentes del Consejo de Seguridad con poder de veto. Eso significa, para quienes nos están escuchando, que pueden tomarse las decisiones de la mayoría de los países y votarse en la Asamblea, y uno de esos países dice, yo no estoy de acuerdo con eso, y no se va a poder asumir esa decisión. El Consejo de Seguridad, que tiene miembros permanentes y no permanentes, al fin y al cabo, esos 5 miembros con poder de veto son los que deciden. Y esa conformación de la ONU reflejó quiénes ganaron la Segunda Guerra Mundial. Básicamente, Rusia, China, que era en ese momento la Unión de Repúblicas Socialistas Soviéticas, China, por el otro lado, Estados Unidos, Inglaterra y Francia. Entonces, ¿cuál fue el problema, por ejemplo, con Taiwán? Que Taiwán en un momento se proclamó China a raíz de un conflicto interno que hubo entre Chiang Kai-shek y el general Mao Zedong. Entonces, cuando Chiang Kai-shek se retira a la isla de Formosa, se queda con el emblema y con la representación de la China, y es quien ocupa el Consejo de Seguridad de la ONU. Después, cuando el peso de la China continental se hizo una realidad evidente, fue desplazada Taiwán del Consejo de Seguridad de la ONU y entró China, y China, con su política de que Taiwán es una insurrección rebelde, comenzó a fijar su posición. Entonces hago todo esto porque ese fue un contexto de Guerra Fría. ¿Qué pasa? Cuando cae el muro de Berlín en el 89 y cae la Unión Soviética en el 91, se entiende que vamos a ir a una nueva conformación internacional donde va a primar el derecho. Y se habla del Estatuto de Roma y de la Corte Penal Internacional, una corte permanente independientemente de los conflictos que va a juzgar a las personas. Esa corte, cuyo estatuto es de 1998, tiene un primer revés cuando Estados Unidos retira la firma de ese estatuto. ¿Por qué? Porque si Estados Unidos, que es un país con tanto peso, retira la firma, le está quitando validez a ese primer instrumento que ya, acabada la Guerra Fría y en el llamado fin de la historia, que era lo que se esperaba, iba a evitar que surgieran crímenes de lesa humanidad como los que habían ocurrido.
Antes de que se creara esa corte permanente, la ONU lo que hacía era que creaba para el caso un organismo especial. Por ejemplo, en el caso de la ex Yugoslavia, se creó el Tribunal para la ex Yugoslavia, en el caso de Ruanda, para Ruanda, y en el caso de los crímenes de los nazis, como no había una Corte Penal Internacional, se creó el Tribunal de Nuremberg y el Tribunal de Tokio, pero eran tribunales ad hoc, o sea, tribunales para el caso. Específico para el caso. Ajá, entonces la diferencia con la Corte Penal Internacional es que es una instancia permanente. ¿Qué pasa en el caso de Rusia? Rusia retira su firma de la Corte Penal Internacional en el 2016. Y Rusia no la había ratificado. O sea que técnicamente la Corte Penal Internacional no tiene jurisdicción para conocer lo que está pasando y juzgar personalmente, porque ojo, esta Corte Penal Internacional juzga a las personas. ¿Y qué básicamente investiga esta Corte Penal Internacional? Quienes cometen un crimen contra la humanidad, que son los crímenes de guerra. O sea, para quienes nos están escuchando, la guerra tiene una forma de cómo debe librarse, en donde los civiles no pueden ser atacados, los hospitales no pueden ser atacados, las escuelas no pueden ser atacados, ni tampoco pueden ser utilizados como escudos para objetivos militares. Si tú haces eso, estás cometiendo un crimen de guerra. Si tú haces, por ejemplo, la extinción de un grupo poblacional, tú estás cometiendo un genocidio. Cuando tú quieres erradicar un grupo poblacional. Entonces, lo que está pasando ahora es básicamente la consecuencia de que cuando se pudo organizar una comunidad internacional sobre bases firmes, no se hizo. Esa es mi perspectiva. Y sobre todo el retiro de esa firma del Estatuto de Roma. Y vemos también, porque hemos visto que las acusaciones cuando son a superpotencias, claro, es la fuerza que impera. Históricamente nunca ha tenido consecuencias. Vimos cuando Estados Unidos le acusaron a algunos militares de crímenes de guerra, como Estados Unidos los absolvió. Vemos las acusaciones que tiene China con la comunidad musulmana, que lo tienen actualmente en campo de concentración. Eso tampoco se ha tomado medidas. Y ahora lo vemos en el caso de las acusaciones que se le hacen a Rusia. Que se le hacen a Rusia en Ucrania. Entonces, básicamente... Y que Rusia hace también a los territorios de Donbass. O sea, Rusia también dice que hubo grupos neonazis que estaban exterminando población. El problema, Eric, de este tipo de conflicto es que la verdad queda la primera víctima. El medio, es la primera víctima. Y uno no sabe a quién creerle. Entonces, para uno tratar de llegar a un punto medio, uno tiene que leerse toda la prensa pro-OTAN, toda la prensa pro-rusa, dividirlo, restarle la mitad a cada una y después sumarlo. Y ahí uno tiene una idea aproximada de lo que está pasando. De lo que puede estar sucediendo. Entonces, básicamente, la gran parte de la responsabilidad cae de que se cumpla en estos 5 países que tienen poder de veto. No directamente en el caso del Estatuto de Roma, pero sí en el peso que tienen cada uno de ellos en la comunidad internacional. Porque los países, por ejemplo, cuando se votó el Estatuto de Roma, hubo 7 abstenciones. 26 abstenciones y 7 votos en contra. Estados Unidos votó en contra, Israel votó en contra y otros países que no recuerdo. Entonces, cuando la principal potencia te vota en contra de un organismo como la Corte Penal Internacional, el mensaje que se manda es: yo no creo en eso. Entonces, al no creer en un momento en donde dije Rusia había quedado desarticulada o la Unión Soviética había quedado desarticulada, no era un oponente ideológico, Putin no estaba Boris Yeltsin. ¿Por qué en ese momento no se fortaleció una comunidad internacional que fuera objetiva? Entonces, lo que argumenta Putin, que no le doy la razón, es que Estados Unidos lo ha hecho mal en otros lugares y como yo lo he hecho mal, yo lo puedo hacer mal también. Sí. O sea, como tú te portaste mal, yo tengo derecho a portarme mal. Y eso es básicamente un retroceso civilizacional. Tú sabes algo que me llamó la atención, que tú comentaste hace poco. ¿Quién tiene el poder de llevar a la justicia a Estados Unidos, a Rusia, a China? O sea, al final, todo va a depender de quién tiene el poder de someter esas grandes potencias. La lucha entre el derecho y la fuerza, entre la razón y la fuerza, y lamentablemente sigue imperando la fuerza. Mira, lo que pasó después del 11 de septiembre con las denominadas leyes patrióticas de Bush fue un atraso civilizacional para la humanidad, porque dentro de ese conflicto ideológico que fue la Guerra Fría, Estados Unidos siempre enarboló derechos, mientras la Unión Soviética no lo hacía. Y ese enarbolamiento formal de derechos de Estados Unidos era muy positivo. Con las leyes patrióticas que autorizaron la tortura, en el caso de Bush, que gracias a Dios Obama lo declararon ilegales, jueces de la Suprema Corte, y Obama intentó mitigar eso, se estaba legalizando la tortura cuando nunca Estados Unidos, ni en el peor momento de la Guerra Fría, apoyó la tortura. La hacían, pero no la apoyaban públicamente. Eso fue un retroceso para la humanidad.
Sí. Sergio, gracias por darnos una perspectiva de qué va todo este tema de los crímenes de guerra y las limitantes que tienen los países para llevar a cabo. Sí, y como humano, igual que tú, me sumo al malestar, sea quien sea el responsable por lo que está pasando y por las vidas que está costando este conflicto tan lamentable y que llena de vergüenza a una humanidad que se supone está en otro nivel de conciencia. Así es. Nada, gracias por sintonizarnos en este segmento. Sigan disfrutando de su contenido, que no te lo cuenten.